Es difícil entender la acusación por delitos de terrorismo de las 9 personas que integran los CDR. Y es que ya nos venían avisando y al final lo estamos comprobando. El cambio legislativo pactado por el PP y el PSOE en el año 2015 es lo que ahora permite acusar de terrorismo sin armas a estos integrantes de los comités de defensa de la República. ¿Os acordáis del año 2015? Ese momento en que el independentismo decidió presentarse unido con Artur Mas a la cabeza. Ese fue el año en el que se pusieron en marcha las maquinarias del establishment. Fue cuando se modificó la ley orgánica del Tribunal Constitucional para que sus sentencias pudieran ser ejecutorias y además también se atribuía la posibilidad de inhabilitar a funcionarios públicos. Fue un año en el que se produjeron una serie de modificaciones legislativas muy importantes, como por ejemplo la modificación del Código Penal, pero también la creación de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como la Ley Mordaza. Vamos a hacer un repaso de la modificación del Código Penal. La excusa en aquel momento fue el yihadismo. ¿Recordáis? Fueron los atentados del Bataclan los que generaron una alerta, un estado de alarma social y la necesidad de cambiar las legislaciones para ahuyentar o prevenir los ataques terroristas. Esta modificación se aprobó con 181 votos a favor, 138 en contra y 2 abstenciones. También os recomiendo que le echéis un vistazo a qué votaron las distintas formaciones políticas. ¿Por qué? Porque en aquel momento algunas de las formaciones independentistas estaban, quizás sin saberlo, cavando lo que hoy sería su propia tumba. Entre otras cuestiones, nos vamos a fijar en el artículo 573, donde se aumentaron las finalidades terroristas, incluyendo no solo atentados violentos para provocar terror en la población, sino además cualquier delito grave que tuviera el objetivo de subvertir el orden constitucional, así como desestabilizar el funcionamiento de instituciones políticas o estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Además, se creó la tipificación del delito de desórdenes públicos, el de sedición y el de rebelión como terrorismo, en caso de cometerse por una persona que estuviera amparada por una organización terrorista. O sea, que ahora puede ser terrorista aquel que, no siendo integrante de una banda terrorista, sea autor de los delitos que se encuentran catalogados en el artículo 573 del Código Penal. Hay que recordar que el derecho penal tiene un principio que establece su aplicación restrictiva, o sea, la mínima intervención del derecho penal, adecuándose siempre al principio de proporcionalidad. Brilla por su ausencia. Lo vienen diciendo expertos juristas desde que se modificó la ley en el 2015. Estaban ya advirtiendo que cualquier cosa podría ser considerada terrorismo, que se estaba haciendo una aplicación y una valoración de la legislación penal, en este caso, demasiado amplia, demasiado poco exhaustiva. Lo han denunciado en distintas instancias. El síndic de Greuges ya puso el foco sobre esta cuestión cuando detuvieron a Tamara el año pasado, que finalmente, aunque había sido en un principio acusada de terrorismo, esto quedó en altercados públicos, nada que ver con terrorismo. Pero en aquel momento, en 2015, los votos del PP y del PSOE, junto con otras abstenciones, han dado lugar a los barros que estamos viendo hoy. Conclusión: sí, es importante ocupar espacios políticos, ocupar los espacios, los escaños del Congreso de los Diputados, porque es el lugar donde se modifican las leyes que después no serán aplicadas a todos.